creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio. Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Bienvenida, Esther, una vez más conduciendo este gran programa de Nueva Conciencia. Así es. Estamos aquí en las nuevas instalaciones de Adrenalina Radio, muy contentos porque ya estamos de aniversario. Fíjate, Adrenalina cumple ya muchísimos años estando en esta parte de radio web, en donde pues cada vez crece más esta comunidad de Adrenalina Radio. 6 años, fíjate. 6 años, sí, la verdad que sí, pues sí, otra vez de nueva cuenta, cada 8 días, los jueves, y bueno, pues muy felices y muy contentos porque, bueno, tenemos a un gran invitado el día de hoy, un gran psicólogo, que ahorita voy a hacer la presentación magna, porque de verdad que nos sentimos honradas de tener a este gran psicólogo. Así es. Julio Cortés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Viri? Buenas tardes. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te recibimos con mucho cariño porque, bueno, sabemos que tienes una gran labor profesional y el tema que vamos a tratar el día de hoy, Julio, es un tema sumamente fuerte, el suicidio en jóvenes, en adolescentes. Entonces, pues bueno, quiero presentar esta parte curricular, Esther, de nuestro gran invitado, porque es muy honorable todo lo que él ha realizado. Él es psicólogo clínico con maestría en Psicología de la Salud, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estudia el doctorado en Psicología de la Salud en la UNAM, con protocolo de investigación en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, y como docente colabora en proyectos educativos de posgrado en centros de integración juvenil, fíjate. Además, bueno, en otras universidades como CESUN Universidad, Centro Universitario de Tijuana y la Secretaría de Salud. Fíjate que sus principales líneas de trabajo, Esther, son los tratamientos psicológicos para la atención de la obesidad y el consumo de drogas y terapia familiar. Bienvenido, Julio. Un aplauso. Además, Julio. Bonita presentación. Ay, no, bonita presentación porque te lo has ganado. Pero además de todo, antes de iniciar con nuestro tema principal, tanto Esther como yo, y creo que tú acompañado de nosotros, queremos felicitar a todas las mujeres el día de hoy en este Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, en donde pues es conmemorativo porque ustedes como hombres reconocen también la labor de la mujer, así como nosotros reconocemos la labor de los hombres, porque sin ustedes no podríamos vivir. Así es de que saludos en la cabina también, que está llena de chicos. Saludos, chicos. Pero pues felicidades a todas las mujeres, ¿verdad, Julio? ¿Algo que quieras aportar? Sí, mira, es un día en donde se conmemoran pues muchas acciones realizadas por mujeres, ¿no? Por los derechos que se han conseguido, muchas veces a través de cosas muy fuertes, ¿no? Uh-huh. No, es un día que se conmemora pues la lucha activa de las mujeres pues para tener una mayor participación política en la toma de decisiones, el derecho al voto, ¿no? O sea, recordamos este día como una tragedia, ¿no? Donde murieron muchas mujeres, pero este es un día en donde se reivindican todos estos derechos, ¿no? Conseguidos por ellas, que pues realmente están transformando a nuestra sociedad. Falta mucho por hacer, pero pues bueno, yo creo que vale la pena tener en mente este día tan importante. Así es, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en materia en nuestro tema, Julio, porque es un tema sumamente fuerte, el suicidio en jóvenes adolescentes.
Y pues primero que nada nos gustaría iniciar con esta etapa de la adolescencia, Esther, ¿no? Esta Así etapa es. de desarrollo, de desarrollo humano, en donde es una transición de la niñez a la edad adulta, en donde finalmente, pues bueno, hay como algunos datos en donde dicen que la adolescencia es de los 11 a los 18 años. Así es. Hay otros datos, o sea, no hay un dato específico como No. tal. Fíjate que ahora que estamos estudiando también a nivel doctorado esta parte de la psicoterapia en adolescentes, no hay un dato como tal específico que nos indique la edad exacta de la adolescencia. Ujú. Hay quien dice que es entre los 11 y los 18 años. Hay quien parte de los 12 hasta los casi 20. Entonces, bueno. Y hay quienes siguen en la adolescencia. Entonces, se bueno. dice que, pero eso ya no es de una fuente fidedigna. ¿Tú qué opinas, Julio? Sí, desde luego que hay como muchas clasificaciones, ¿no? Digo, no hay como cierta todavía discrepancia, pero lo más importante es como entender que los jóvenes, o sea, niños y niñas van atravesando una serie de etapas en el desarrollo en donde tienen que ir afrontando tanto los cambios físicos, los cambios biológicos, el crecimiento, todas las fuentes de estrés que se van generando a través de su desarrollo psicosocial, ¿no? El contexto también es muy importante, el aprendizaje, y pues desde luego que el tema que tratamos hoy es un tema complejo, es un tema tabú, es un tema del que nos cuesta trabajo hablar. No se habla casi. No, casi no se habla. Y pues bueno, las cifras, pues yo creo que ustedes tienen ahí algunas de los datos a nivel mundial, ¿no? Así Son es. más de 800,000 personas que se suicidan cada Así año, es. ¿no? Ha crecido la tasa. Ha aumentado la tasa, pero en diferentes países ha bajado, en otros ha subido, y eso es un poquito lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque también tenemos que ir entendiendo que el suicidio pues es un continuo, ¿no? Hablamos más como de comportamiento suicida, que empieza con una ideación, que va pasando por una intención, por una planeación, hasta el acto suicida, ¿no? Es decir, es un continuo en donde por cada suicidio consumado hay como muchas cosas en medio del fenómeno, ¿no? Del fenómeno que desde luego que impacta no solamente a la persona que lo intenta, sino también a su familia, a la sociedad y a todo el sistema de salud, y pues es un problema que nos ocupa a todos. Así es, porque justamente conforme van avanzando en las etapas de la adolescencia, pues empiezan a tener ellos sus problemas, ¿no? Emocionales, pero también es importante cómo se están relacionando con la familia, ¿no? Qué tipo de problemáticas están teniendo. Y entonces justamente ambas problemáticas, tanto las personales como de la familia, pues van incrementando, ¿no? Y si no encuentran salida, pues encuentran este tipo de salida, ¿no? Así es. Justamente el suicidio, ¿no? Y pues también hablar sobre las formas en las que realmente cometen el suicidio, ¿no? Así es. Pero, ¿qué creen? El tiempo es oro y vamos a la primera pausa para que Claro que después sí. de esta ya iniciemos más en forma sobre todo las características de o rasgos de personalidad que hay, Julio, respecto a cómo llegan a esto del suicidio. Ajá. Sí, claro que sí lo vamos a Bueno, platicar. pues vamos a nuestra primera pausa. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Regresamos. Adrenalina Radio. 6 años activando tus sentidos. ¿Grabando? ¿Ya estás? Grabando. 3, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1
Adrenalina Radio. 6 años activando tus sentidos. Pues ya regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, Activando tus sentidos. Y estamos aquí con nuestro psicólogo experto, especialista en psicología de la salud. Estamos hablando sobre este tema de suicidio en adolescentes. Y bueno, el psicólogo Julio, pues nos gustaría que nos comentaras cuáles son como estos datos estadísticos, primero que nada, para de ahí partir con algunas otras cuestiones. Sí, claro que sí, con mucho gusto, Viri. Fíjate que uno de los informes más recientes de la Organización Mundial de la Salud indica que a nivel mundial, o sea, en el periodo que tenemos entre el año 2000 y 2012, el número de suicidios disminuyó en todo el mundo, el 8.8%, ¿no? Y esto nos da una tasa ajustada de una disminución del 26.1% en la disminución de suicidios en el mundo, pero sin embargo en México la tasa aumentó 17.1%, es un número muy alto. Y fue especialmente elevado en las mujeres, elevándose 58.3% en estos 12 años, ¿no? Entonces, imagínate, en todo el mundo está bajando el suicidio, pero en México aumentó. ¿No? Esto también tiene mucha relación con las causas por las cuales mueren las personas jóvenes en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, las cifras del INEGI. En 2015 fallecieron 34.060 jóvenes entre 15 y 29 años de edad, ¿no? Sí. Esto representa el 5.2% de las defunciones totales. En este grupo de edad prevalecen las defunciones masculinas. Pero fíjate aquí, las causas principales de muerte en jóvenes tienen que ver con la violencia. ¿Sí? Es decir, accidentes de transporte, lesiones autoinfligidas intencionalmente, son las principales. Y exactamente, ¿no? Y las mujeres fallecen principalmente también por accidentes de transporte, seguidas por las agresiones y las lesiones autoinfligidas intencionalmente, es decir, suicidio. Pero pasa algo muy, muy interesante en la conducta suicida, Viri. Pasa que, por ejemplo, los expertos, los psicólogos que hacen estudios forenses, es decir, analizan las causas, dan seguimiento, por ejemplo, a las personas que fueron atendidas en psiquiátricos, en instituciones de salud mental, y que los van siguiendo durante muchos años y van viendo por qué mueren, por qué causas mueren estas personas. Y a veces es difícil determinar si fue un suicidio o un accidente. ¿Por qué? Porque no son muy precisos los datos, porque muchas veces personas que se accidentan, por ejemplo, en sus automóviles, ¿no? En un choque donde van solos, y la causa que se registra es accidente automovilístico. Así es. ¿no? Por eso no tanto como un suicidio. Entonces, sabemos que las tasas de suicidio están subestimadas, o sea, hacen falta datos más precisos. Aparte, nos enfrentamos a una situación de tabú, ¿no? Es decir, muchas personas en sus hogares, cuando muere un familiar y se sospecha o se piensa o se considera que fue un suicidio, se oculta esa información, ¿no? Y entonces el certificado de defunción viene otra causa, ¿no? No necesariamente suicidio. Entonces, por eso hablamos de que las cifras pueden ser mucho más altas de las que tenemos registradas. Sí, de hecho, fíjate que, como bien comentas, el primero de las causas es esta parte de la violencia. Y estaba también leyendo por ahí que el segundo sería lo que acabas de mencionar, los accidentes automovilísticos, que hoy en día, como ya nos hemos enterado muy frecuentemente, cada vez también hay más impactos de este tipo en adolescentes. Así es. Y como tercera causa, pues literal es suicidio, que es el tema que estamos abordando. Entonces, esos tres niveles son los que se manejan más respecto a esto, pero como bien comentas, pues estas estadísticas difieren por los datos no tan específicos que de repente se generan cuando son estos accidentes, como decía, si es automovilístico, entonces no se registra como un suicidio como tal. Sí, exactamente, y bueno, también es muy difícil, ¿no? Establecer si realmente fue un suicidio o fue un accidente, ¿no? Pero hay esa estrecha relación entre esas causas de muertes en jóvenes, ¿no? Y como bien mencionas, en México, en el año 2013 fue la tercera causa de muerte en jóvenes, entre 15 y 19 años, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la tasa más elevada de suicidios se observa en el grupo de 15 a 19 años en mujeres. Es decir, las mujeres que
se suicidan son mujeres muy Muy jóvenes, jóvenes, sí. entre los 15 y los 19 Demasiado. años, ¿no? Ujú. Mientras que en los hombres se encuentran los grupos de 20 a 24 años de edad y de Ujú. 25 a 29 años, ¿no? Las tasas más altas, ¿no? Claro. Entonces esto nos da como información como muy interesante porque nos permite hacer mejores intervenciones, ¿no? Intervenciones porque también tiene que ver mucho con los métodos que se utilizan para suicidarse, ¿no? O sea, por ejemplo, en los hombres el método más común es el ahorcamiento, Ok. ¿no? Casi el 80% de los hombres que se suicidan utilizan este método, ¿no? Seguido por el suicidio con armas de fuego, con Ok. más o menos el 10%, Ujú. y en las mujeres el ahorcamiento representa casi el 70% o más Wow. de todas las muertes por suicidio, y en segundo lugar el envenenamiento, ¿no? Ok. Pero fíjate, también pasa algo bien interesante en nuestro país. El registro de causas de muerte en los grupos de 10 a 14 años Ujú. se registra desde los años 30. O sea, desde los años 30 ya tenemos un registro Ujú. de cuáles son las principales causas de muerte y se registra por qué mueren los niños de 10 a 14 años, ¿no? Desde Ok. los años 30. Pero fue hasta los años 70 en donde se empezó a reportar los primeros casos de suicidio en población menor a 14 años, ¿no? Y yo creo que si de por sí es preocupante el tema del suicidio en los jóvenes y en los adolescentes, en los niños pues se vuelve todavía mucho más, ¿no? alarmante, Mucho más sí, alarmante, ¿no? Claro. Claro. Pero, por ejemplo, en los niños que se da el suicidio, normalmente ¿a qué se debe? O sea, ¿cuál sería como que la problemática para que ellos puedan llegar a... Sí. a Fíjate que una cometer? de las principales problemáticas son los problemas familiares, ¿no? Ok. Problemas familiares de violencia, de separación, pero también están muy relacionados los problemas psiquiátricos de los adultos, ¿no? Depresiones, situaciones de esquizofrenia, ¿no? Adultos que tienen mucha impulsividad, ¿no? Desde luego que siempre la comorbilidad psiquiátrica va a estar muy asociada en los casos de suicidio, Sí, ¿no? claro. Y sobre todo imagínate adultos que están a cargo de niños con baja tolerancia a la frustración, con mucho estrés, con impulsividad, El con, bullying. con También. problemas de salud mental graves que no son atendidos, desde luego que va a impactar en los niños, ¿no? Y pues también ahí hay como cifras subestimadas, poco reportadas, pues porque muchas veces lo que se reporta es un accidente en casa, Ujú. un accidente en los Claro. exacto. Ok. Y parte de lo que ahorita estábamos hablando, pues bueno, de estas causas, pero en los adolescentes como tal, ¿qué características hay para que justamente lleguen a cometer el acto? Porque bueno, yo dentro de también lo que abordaba y leía es como esta parte amorosa influye, o que a lo mejor no están bien con sus padres, no hay una ardua comunicación y de repente les queda como culpa, resentimiento, como esa parte de, pues de que no querer existir porque no se sienten comprendidos. ¿Qué otras características podrías mencionar? Sí, son esas las principales, Viri, son esas las principales, los acontecimientos que generan dolor, ¿no? Por ejemplo, el divorcio de los padres, Sí, la claro. pérdida de un ser Sí. querido, la pérdida o la muerte de mamá o de papá a una temprana edad, ¿no? Ajá. El abandono, ¿no? O sea, Ok. niños abandonados, ¿no? Niños que son dejados a veces a cargo de otro integrante de la familia o incluso a veces abandonados hasta en la calle, ¿no? Hay muchos niños en situación de calle que fueron abandonados por sus padres, Por sus ¿no? padres. O la misma alienación parental también, ¿no? Que de repente es Claro, como que la se misma sienten, no soy ni de violencia, aquí ni de ni acá, de ni del allá. papá ni de la mamá. Y Sí, entonces, desde luego que hay separaciones y divorcios muy, muy estresantes para los niños, ¿no? Sobre todo cuando los adultos no han podido resolver esas cuestiones de jurídicas y de que muchas veces de violencia, ¿no? Y pues vemos siempre como muchas veces en los ambientes hospitalarios psiquiátricos se habla de que para dar seguimiento a los pacientes egresados, a veces los casos se vuelve a saber de ellos en la nota roja. ok. Sí, exactamente, porque es bien difícil que un niño pueda decidir si es con mamá o con papá, justo cuando ya están en esta labor jurídica, ¿no? Que tienen que elegir y el pobre niño pues a los dos quiere, como todo hijo, pero bueno, pues ya en ese momento pues depende, ¿no? Ya le da, ya decide. Y como decíamos también del amor, porque fíjate que de repente decimos, como son adolescentes, ay, todavía no es el amor de tu vida, entonces, ¿cómo te puedes poner así? Entonces, pues esa parte también incomprendida es la que Así también les afecta a es. los jóvenes y que de verdad, justo por no tener una adecuada comunicación con los papás, pues bueno, y muchas otras cosas que ya hablaste, es así.
Vamos a otra pausa, pero fíjense que ya tenemos muchos saludos. Rápidamente voy a leer algunos de ellos. Dice Jorge Raimundo Pérez, dice, hola, buenas tardes, presente para escuchar tan interesante tema. Esther, ánimo y un abrazo y beso. Es importante el observar y escuchar a los hijos. También dice Jorge, tratar de empaparse de su entorno. Edgar Arroyo Castellán dice, excelente grupo, muchas felicidades en el Día Internacional de la Mujer. Saludos y un beso. Jorge Raimundo dice, la escuela o el entorno de amistades influye mucho, además de que la casa, ahí es donde les enseñamos pues la mayor parte de las cosas. Saludos también a Mauricio García Arévalo y a Lili, que ya nos están viendo también. Y por último, es un problema muy bueno, chicos, traigan... Bueno, ahorita les leo después de la pausa porque está muy largo. Vamos a nuestro siguiente corte. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Regresamos. Adrenalina Radio. 6 años activando tus sentidos. ¿Grabando? ¿Ya estás? Adrenalina Radio. 6 años activando tus sentidos. Pues regresamos una vez más aquí a Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos.
Bueno, pues estamos platicando muy a gusto aquí con nuestro psicólogo invitado porque estábamos hablando justamente de todas estas características que originan el que alguien llegue a cometer justamente un suicidio, sobre todo los adolescentes, ¿no? Así es. Y pues ya hablábamos sobre varias circunstancias. Ya nos comentaste que las más comunes, Julio, son el ahorcamiento. Sí, el ahorcamiento. Y el la uso, parte de sustancias como medicamentos. sí, venenos, venenos. pesticidas, ¿no? Son como, es que también, y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, que hay ciertas zonas del país en donde las tasas de suicidio son más altas, ¿no? Sobre todo en estados del norte y en estados del sureste. ¿Qué nos puedes decir respecto a este punto justamente? Es que fíjate que también tiene que ver mucho el contexto, ¿no? O sea, las experiencias relacionadas con conflictos, con desastre, con violencia, con abusos, con pérdidas, con sensación de aislamiento, todas estas situaciones o condiciones de vida están estrechamente ligadas con el suicidio. También las tasas de suicidio son más elevadas en ciertos grupos vulnerables objeto de discriminación, ¿no? Por ejemplo, las personas refugiadas, los migrantes, las comunidades indígenas, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y las personas que viven en reclusión. Siempre en estas poblaciones hay como una tasa más alta de tanto de intentos como de suicidios consumados, ¿no? Siempre que se atiende a una persona que ha tenido un intento, ese es el principal factor de riesgo, ¿no? Generalmente si lo intentan una vez, lo más probable es que lo vuelvan a intentar. ¿No? Y pues bueno, desde luego que hace ratito comentabas, ¿no? Como que en los niños y en los adolescentes, cuáles son como también otros factores de riesgo asociados y pues desde luego que el abuso sexual, el abuso físico, la victimización, ¿no? El bullying, el ciberbullying. Y también vivir situaciones de adversidad, como vivir institucionalizados, ¿no? O sea, los niños que son, viven en orfanatos o que desde muy pequeños están en estas, en los, ¿cómo se llaman las instituciones donde encarcelan a los adolescentes? En los tutelares de en los menores. tutelares de menores, ¿no? O sea, también son niños de alto riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues viven también muchas condiciones de adversidad, muchas situaciones de estrés y sobre todo porque tienen pocas redes de apoyo, ¿no? A su alrededor. Y que dentro de las redes, bueno, ha estado mucho de moda lo que son yo le pongo el síndrome de ballenas porque ya hay tantas ballenas, que el síndrome de la ballena verde y azul, que justamente es como, y el rosa, pero ya el rosa es como de amor y paz, ¿no? Ya todos se abrazan y se besan. Pero el de la ballena verde, ¿no? Que es de, te reto a que, no sé, mates a tu papá, ¿no? Y te reto ahora a que mates a tu mamá, ¿no? Y así sucesivamente con la familia y ahora te reto a que te mates tú, ¿no? Y bueno, se ha llegado a ver en o sea, de entre internet, juegos, broma y broma, pero pasa este tipo, hay actos ¿no? que sí se han cometido. De muerte ya justamente en la familia, ¿no? Y ya posteriormente, bueno, ahora ya pasan al rosa porque, bueno, fue tanto el tipo de suicidios y de homicidios que había, que bueno, ahora ya el rosa te reto a que le des un abrazo, ¿no? O te reto que le des un beso al papá. Pero justamente es esta parte, ¿no? Del bullying, de decir, bueno, estoy dentro de esta moda, ¿no? De las redes y bueno, pues me involucro en este tipo de redes, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esta parte? Sí, fíjate que también tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? O sea, también los medios de comunicación tienen que tener una gran responsabilidad, ¿no? Tanto en difundir ese tipo de modas, porque tampoco podemos considerar que los niños y los jóvenes automáticamente realizan lo que ven en la televisión, ¿no? O lo que ven en los medios o lo que ven en las redes sociales. No sucede así, ¿no? O sea, imagínense si tuviéramos como casi una conducta refleja, ¿no? O de imitación, sin pasar por una cuestión de pensamiento crítico, de analizar, ¿no? De autocuidado, ¿no? O sea, desde luego que los jóvenes o los niños que reproducen ese tipo de prácticas y de retos, pues ya hay un caldo de cultivo, ¿no? Hay un contexto de poca contención, ¿no? También hay como una cuestión de personalidad, ¿no? Como una cuestión también de las relaciones familiares, ¿no? Que desde luego que son niños o jóvenes que si no les llega ese reto, el de la ballena, pues les llega alguna otra cosa, ¿no? Sí, ¿no? claro. Y desde luego que también el acceso a armas, el acceso a métodos que se utilizan para cometer suicidio también son muy importantes, ¿no? O sea, que de hecho, pues como dijimos, viene desde casa, porque bueno, si también en las casas, en la familia es portador de alguna arma,
pues entonces ya desde ahí también tenemos estas problemáticas porque para ellos es como más fácil tener acceso y entonces llegar a este tipo de circunstancias, ¿no? Y en este caso, Julio, nos gustaría que nos indicaras también qué puede hacer la familia de los adolescentes que para darse cuenta que ya tenemos un problema muy grave que puede llegar al suicidio o cómo poder abordarlo, porque mira, de repente no nos acercamos mucho a la psicoterapia. Hace rato nos hablaba sobre las estadísticas entre mujeres y hombres y veíamos que hoy en día está aquí más alta la tasa en mujeres, cuando antes se decía que eran más los adolescentes hombres. Ahorita ha incrementado en mujeres, pero lo que me pongo a pensar, Julio, como psicoterapeuta, es, si te das cuenta, hay como temporadas que nosotros los psicoterapeutas nos llegan como más hombres que mujeres o más mujeres a psicoterapia. Entonces, realmente, ¿tú cómo ves esta parte de la apertura que los padres deben de tener para solucionar la problemática o para darse cuenta y para abordarlo terapéuticamente hablando? Sí, fíjate que, digo, aquí sí hay que precisar, ¿no? O sea, las mujeres tienen más intentos de suicidio, pero los hombres son los que tienen un mayor grado de letalidad, sobre todo por el método que utilizan. Pero en las mujeres es donde ha crecido más, en ciertos grupos de edad, el número de suicidios consumados. O sea, el de hombres se ha mantenido estable, pero sigue siendo más alto que el de mujeres. Okay. ¿No? Pero en mujeres es donde se ha venido viendo como todo este incremento. Okay. Y pues bueno, esto de buscar ayuda. O sea, en muchas de las encuestas que tienen que ver con preguntar directamente, digo, en México tenemos más o menos unas 3 o 4 encuestas que metodológicamente están bien fundamentadas y que nos arrojan datos de que muchas veces las personas que intentaron suicidarse ya pasaron por servicios médicos, ya pasaron por servicios de psicoterapia, por servicios de psiquiátricos, por otros servicios y también un lavado de estómago, pero también pasaron por buscar atención por consumo de drogas. Esos datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que toda la población que llega buscando ayuda es una población de riesgo, ¿no? Digo, hay otros que nunca buscan ayuda, pero por eso es muy importante que siempre en todas las instituciones de salud se haga la evaluación de ideación suicida o si hay algún elemento de conducta suicida. ¿Por qué? Porque muchas personas con depresión, con ansiedad, es común que tengan ideaciones suicidas. Sin embargo, muchas veces no se pregunta o no se aborda. Y desde luego que todos los intentos, de hecho, todas las manifestaciones verbales de me quiero suicidar, todos estarían mejor sin mí, ya no vale la pena vivir, siempre hay que tomarlas con seriedad, ¿no? Sí. Desde luego que nunca hay que subestimar cuando un adolescente dice este tipo de cosas, ¿no? Porque es una petición de ayuda. Sí, porque en algunas ocasiones los papás de repente es, ay, eso dices, pero no es cierto. ¿Cómo vas a querer morirte? Pero si la vida es tan bonita. Ajá. Y entonces sí se quedan como palabras a la ligera, que después ahí están las consecuencias. Exactamente, porque pues muchas veces también hay como comentábamos hace un ratito, hay trastornos psiquiátricos y trastornos de la personalidad que no se detectan tan fácilmente, ¿no? Digamos que en el desarrollo de la salud mental en nuestro país pues está creciendo, pero todavía los esfuerzos no son suficientes, ¿no? Para hacer detecciones tempranas, para ofrecer atención oportuna, ¿no? Desde luego que ya una persona que busca ayuda con un profesional, con un psicólogo clínico, con un médico familiar, con un psiquiatra, que desde luego que ya tiene como elementos y recursos de autocuidado y que le hacen como buscar ayuda y saber que eso que le pasa no es normal y que necesita ayuda profesional. Pero hay muchas personas que jamás asisten a los centros de salud a pedir ayuda. Todavía hay como un fuerte estigma de acudir al psicólogo y mucho menos acudir al psiquiatra. Todos los intentos de suicidio se tienen que atender en un ambiente médico. Desde luego que siempre cualquier intento médico es directo al psiquiátrico, al hospital y buscar. ¿Por qué? Porque se necesita observación, ¿no? Se necesita vigilar a la persona que tuvo un intento suicida durante muchos días, ¿no? Para saber cómo va evolucionando la persona, ¿no? Y muchas veces, o sea, el tratamiento farmacológico también es muy importante cuando hay mucha impulsividad, cuando hay depresiones muy profundas, cuando hay una ansiedad muy, muy fuerte, pero también pasa muchas veces que los mismos
medicamentos que se les prescriben son los que utilizan para intentar suicidarse, ¿no? Por eso muchas veces el internamiento de una persona que está teniendo intentos suicidas es básico en el tratamiento. Ok. Claro. Vamos a nuestra siguiente pausa y ya nuestra última, Julio, porque se nos va corriendo el tiempo, pero la verdad ha sido muy productivo todo lo que hasta ahorita hemos analizado. Y bueno, quiero mandarle saludo a nuestro adolescente Luis Ernesto Ramírez, a él, y un saludo y un beso a su mamá. Y también a Mauricio García y a Jorge Raimundo, que dice: la familia tiene que hablar y observar mucho a los hijos, pero sobre todo ser humildes para reconocer si no somos nosotros los del problema o ejemplo erróneo. Los valores y la disciplina no deben perderse. Saludos, Jorge, y gracias por tus aportaciones. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Regresamos. Adrenalina Radio, 6 años activando tus sentidos. Adrenalina Radio, 6 años activando tus sentidos. ¿Grabando? ¿Ya estás? But I can't help but thinking
Adrenalina Radio. 6 años activando tus sentidos. Pues ya regresamos a esta última parte en donde estamos hablando sobre este gran tema, el suicidio en adolescentes. Y bueno, para finalizar justamente en este bloque, pues Esther, tienes por ahí una pregunta muy importante. A mí me interesa, saber, y yo creo que también a los que nos están viendo, qué tan importante es que si alguno de los miembros de la familia haya fallecido por algún suicidio, vuelva a repetirse este patrón en generaciones después. Sí, fíjate que es una cuestión que no propiamente es determinante, pero desde luego que influye. Hay que recordar que si la conducta suicida también está asociada a problemas o trastornos psiquiátricos, los trastornos psiquiátricos también tienen un fuerte componente genético. No todo el mundo va a desarrollar no va a manifestar o desarrollar la enfermedad, pero es muy probable que sí, ¿no? O sea, la conducta suicida, el suicidio consumado, pues es la puntita del iceberg de muchos problemas de salud mental que hay alrededor, ¿no? O sea, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con violencia, con consumo de drogas, con un consumo alto de alcohol. Desde luego que es el caldo de cultivo para que las familias estén expuestas a problemas similares, ¿no? O sea, más que una cuestión que se vaya como heredando de generación en generación, tiene que ver con las condiciones que muchas veces en las familias, en muchas generaciones, no cambian. Se sigue presentando la misma violencia, el mismo grado de consumo de alcohol, las mismas dinámicas difíciles, también el contexto de adversidad, de segregación, de discriminación, son factores que desde luego que influyen, ¿no? O sea, el fenómeno de la conducta suicida es multifactorial, es decir, interactúan muchísimas variables al mismo tiempo. Es muy difícil predecir quién se va a suicidar y quién no. Eso es casi prácticamente imposible. Lo que podemos saber y podemos entender es que el suicidio es una cuestión totalmente prevenible, pero desde luego que tiene que ver con el autocuidado, con el cuidado de la salud física, la salud mental, el cuidado de los niños, atender situaciones de violencia, desde luego que estar atentos a cualquier cambio brusco del comportamiento, ¿no? A subidas y bajadas de peso, ¿no? A personas que empiezan a tener conductas impulsivas, ¿no? Las autolesiones es uno de los primeros también indicios de que algo está mal, porque se está empezando a dirigir la agresión, ¿no? También sabemos muchas veces se dice que una persona suicida pues es un homicida en potencia, ¿no? ¿Por qué? Porque también no solamente puede hacerse daño a sí mismo, sino también a otros, ¿no? A otras personas. Y finalmente, Julio, desde mi punto de vista, ¿qué podrían hacer los padres de familia para justamente pedir esta ayuda profesional? Sí, mira, en nuestro país, sobre todo en las ciudades, pues tenemos como una amplia oferta de servicios de salud, ¿no? Así es. En la Ciudad de México, pues está el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, hay muchos hospitales privados, ¿no? El IMSS también tiene hospitales psiquiátricos, el ISSSTE también tiene convenios con otras unidades de atención a la salud mental. Existen las líneas telefónicas gratuitas de ayuda, ¿no? Está una en Locatel, está Saptel, ¿no? Estamos también los psicólogos que trabajamos a nivel privado, ¿no? Pero desde luego que no hay que desatender el problema, no hay que minimizarlo, hay que ir trabajando también como en eliminar estos tabús, ¿no? Que a veces nos llevan como a querer ocultar la información, ¿no? O sea, a veces desde luego que asusta, es normal tener miedo cuando alguno de nuestros hijos, nuestros sobrinos o familiares tiene ideación o tiene intentos o empieza a hablar de que se quiere suicidar. Desde luego que es difícil y da mucho miedo y no sabemos cómo atenderlo, ¿no? Por eso es importante buscar ayuda. Exacto. ¿Habrá algún tipo de psicoterapia que recomiendes? Porque bueno, hoy en día ante tanta diversidad, pues bueno, de repente también los papás no saben a quién dirigirse en cuanto a si es algún enfoque en particular, algún tipo específico de psicoterapia. Sí, mira, siempre es muy importante acudir con un psicólogo profesional, ¿no? Es decir, todas las personas tienen derechos a exigir que
que el psicólogo esté titulado, Ajá. que le muestre una cédula profesional. Sí. Desde luego que también el lugar en donde trabaja el psicólogo, que tenga condiciones adecuadas. Aptas, sí. ¿no? Y desde luego también preguntar sobre su currículum, ¿no? Sobre su currículum. Y también se puede preguntar qué evidencia tiene el enfoque que maneja, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy diferente un tratamiento psicológico que tiene evidencia de efectividad a una psicoterapia que no tiene tanta evidencia, ¿no? Que tiene que ver más con tradiciones, que tiene que ver con escuelas que llevan mucho tiempo formando psicoterapeutas, ¿no? O sea, muchos psicólogos pueden ser psicoterapeutas, pero no todos los psicoterapeutas no necesariamente tienen que ser psicólogos. Científica. Exacto, entonces siempre hay que pedir currículum, cédula profesional, ¿no? Y desde luego que lo más deseable es que un psicólogo que atiende pacientes tenga una maestría, pero también la maestría en una escuela certificada de renombre, ¿no? De renombre, ¿no? Y desde luego que siempre las universidades, los institutos de salud tienen sus propias escuelas, ¿no? Y tienen sus clínicas, ¿no? La Facultad de Psicología de la UNAM, la FES Iztacala, la FES Zaragoza tienen clínicas en donde hay psicólogos profesionales en donde pueden recibir ayuda. Así es, muy bien. Y bueno, ¿nos puedes dar tus datos? ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Algún número específico de telefónico o alguna red social? Lo que tú Sí, por desees. supuesto, mira, me pueden contactar por WhatsApp al 55 30 39 95 47 y en Twitter en @JulioSique. Ok, pues ahí tienen los datos del psicólogo Julio Cortés, especialista en todo lo que ya les mencionamos el día de hoy de su parte curricular. Y pues bueno, esperemos que haya sido de gran importancia, de gran interés este tema, porque como bien lo dijo él al inicio de nuestro programa, realmente son temas que de repente no se hablan, no se dialogan, de repente queremos tapar como las problemáticas, y si estamos viendo características que pueden llevar a un suicidio a un adolescente, pues hay que atenderlas en vez de taparlas, ¿no? En vez de espantarse como que esto a nadie se le dice, hay que ocultarlo, que no pase, ¿no? Entonces, y que se acerquen los papás, ¿no? Con sus hijos, para que justamente pues se comuniquen y puedan los chicos expresar qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que sienten. Claro, fíjate que sí, Esther, en estos casos es mejor exagerar que minimizar, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, Julio? ¿Algún saludo, algo en particular? No, pues agradecer desde luego que la invitación a este programa, desde luego que fue muy grato estar aquí con ustedes dos, con los especialistas también, y eso todo un reto, ¿no? Saber que te están entrevistando personas que también saben mucho del tema, entonces yo les agradezco la invitación y pues por aquí nos seguimos viendo si me vuelven a invitar, ¿eh? Con todo gusto. Claro que sí, con mucho gusto. Realmente garantizado el trabajo de este gran psicólogo clínico especialista. Entonces, pues nosotros te agradecemos mucho que hayas venido. Sabemos que el tiempo pues también vale oro, y pues que el día de hoy te dieras este espacio, te agradecemos de corazón. Y como bien dices, que en otra ocasión también te podamos ver, ¿verdad? Así Esther? es. Muchas Ojalá gracias. Esther, felicidades en este Día de la Sí, Mujer. igualmente, feliz día. Y pues felicidades a todas las Felicidades mujeres a todos. que hacen esta labor ardua día a día de mamás, de hijas, cuñadas, abuelas, profesionistas, de todo un poco, ¿verdad? Así es. Entonces, pues muchas felicidades. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves, Esther, con otra temática Así también es, sumamente muy interesante. importante, ¿verdad? Así es. Entonces, una vez más nos despedimos y queremos felicitar nuevamente a todo el equipo de Adrenalina Radio en este gran aniversario, 6º aniversario. Muchas felicidades y que sea una gran fiesta, este gran fin de semana de festejo. Felicidades a todo el equipo, a cada uno de los que lo componen, a todos los conductores de todos los programas, y mucho éxito en esta nueva etapa de Adrenalina Radio. Esto fue Nueva Conciencia por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio. Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México. Adrenalina Radio. Canal
Canal 1. Activando tus sentidos.